Hola, nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Gabriela Rodríguez. Yo soy Juan Ramírez. Yo soy Silvana Moreno Y yo, Eduardo Pardo. y vamos a hablar acerca de la lectura Diccionario de las Artes sobre el arte el arte y la técnica. Sí, bueno, entonces, pues para empezar en el libro, la definición de arquitectura ponía que era una relación entre arte y técnica y que había una tensión entre ambas, de que no se sabía hacia cuál de las dos iba más la arquitectura. Sin embargo, también decía que hoy en día esa tensión se ha resuelto más hacia la parte de la técnica, donde impera más construir bastante pues para poner mucha gente en un solo lugar, mientras que antes la arquitectura era más simbólica y era como representar cosas, ¿sí? Como para hacer más ameno el lugar donde uno habitaba. Y también digamos que antes no era una separación como tan drástica entre ambas digamos, como formas de ver la arquitectura, digamos, en general las cosas, sino que se entendía que, por ejemplo, lo que decía que en un idioma lo mismo significaba técnica y a la vez arte, que no tenían ninguna diferencia en su momento porque las dos se complementaban y las dos hacían, digamos, parte del mismo resultado. Entonces no es ahora como que lo vemos como algo diferente y era lo que hablábamos de pronto en clase, que antes no era como animales, humanos, naturaleza, no sé qué, sino que era todo una sola cosa. Entonces lo mismo el arte y la técnica eran una sola cosa y sus resultados eran como comunes, no era como, ay, esto tiene más técnica y esto tiene más arte, sino que era imposible separar las dos. Sí, yo creo que como para poder hacer arquitectura hay que buscar como un balance entre ambas cosas, porque no se puede, digamos, crear algo que sea muy artístico, pero como que no se pueda construir, ni tampoco algo que sea netamente como manual, porque como lo que decía, como que el arte, digo, como la escultura es arte, como tallar la madera es arte, pero que si se ve solo como el proceso, es como tan inválido como manejar un camión, o sea, como solo hacerlo. Entonces hay que tener como, sí, un balance entre ambas cosas. Sí, por ejemplo, cuando dice que ya se ha perdido tanto ese balance y cómo intentan remediar o cómo arreglar eso diciendo que pues prácticamente el arte que se puede contemplar ahorita en el siglo XX es prácticamente la función. Entonces, cuando decía que la simbología ya no dependía del arte, sino que ya era una necesidad económica y funcional, y aún así se creía que la arquitectura seguía teniendo ese equilibrio entre arte y técnica. Sí, pues ahí lo que decían era como que lo comparaban con la filosofía de Platón, que hubo Sí, dos periodos, como uno en el que el arte era solo uno, como para Platón la verdad era solo una, y luego donde dijeron que el arte eran varias cosas Varias diferentes. cosas. Entonces, fue como que al inicio, cuando era la cosa más simbólica, como que la arquitectura era como una gran obra, ¿sí? Y la escultura era otra gran obra, entonces todo tenía partes de todo. Entonces, digamos que para hacer un edificio tenía escultura y pintura sí. y tenía una técnica especial para hacer cada cosa. Lo que Sí. decía también de que la arquitectura era el que como que unía todas las artes. Pero a la vez digamos que pues para mí esta forma de decir que la arquitectura es la unión de todo, es lo mismo que decíamos que es trazar una raya, ¿sí? Antes de que se dividieran las artes en muchas, pues no se podía decir cómo es que esto tiene todas, Ujú. porque era solo una y la tenía o no la tenía, entonces es como que es un círculo, ¿no? Como antes era uno solo, después están todos por separado, después decimos que todas están juntas, pero al decir que todas están juntas ya no es lo mismo que decir que era una sola, sino separarlas por completo, darles a cada quien como su propia forma de desarrollarse y luego decir, bueno, pues vamos a intentar unirlas todas en una sola cosa. Pero pues a la vez no, o sea, no es, digamos, no es la esencia de que sea solo uno, sino sí como la Como mezcla el y como resultado. improvisada. Sí, porque uno no está consciente, uno en una casa y es como, ah, bueno, la casa. Pero como que detrás de eso hay un montón de procesos, Uh-huh. de trabajos como individuales, pero como con un bien colectivo, Sí. por así decirlo. Ella hablaba también de esa parte como manual, pero como colectiva, ¿no? Entonces, como que cada persona se desarrollaba, después de separarlas, cada quien tenía que como especializar en una, porque Ajá. Sí, digamos, no era lo mismo ser bueno en todas las artes, sino como empezar, no, este es escultor y este es Ujú. pintor y este es músico y este es tal sí. cosa y no se toma el arte como una sola. Y ahí decía que había, o sea, que las artes no es el plural de el arte, sino es y ahí también hablaba como el arte del lugar, sí,
Sí. como geográfico. Sí, Lo entonces que como expresaba, o sea, lo que ajá. la esencia del lugar no solamente era como algo superficial, sino que ya hacía parte de la arquitectura. Entonces tenía que representar para que sea así como un todo. A mí me pareció muy interesante la parte de la lectura que dice como qué pensarían los, no sé, como analíticos del arte si les dijera que no es obra de nadie, no es Sí. obra de un artista, es obra del contexto como social Sí. que estaba en ese momento. Me pareció como una forma muy como diferente de, de ver lo mismo que es el arte, ¿no? Entonces uno dice como, no, este artista que era buenísimo y tal cosa, y al final lo que dice es como, pues él o cualquiera en el mismo lugar y en el mismo contexto hubieran hecho pues lo mismo. O sea, no es tanto el Sí. mérito de la persona con el pincel o la talla o lo que sea, sino como es la forma de representar ese momento en la historia, por así decirlo. Sí, además esa parte que decía como que el arte tenía que ir encaminado como hacia el entorno. O sea, como Ujú. que Sí, era peligroso no no tener tener arte, algo. por ejemplo, en la arquitectura, pero también era peligroso como que la persona que lo hiciera se encerrara en sí misma y hiciera como un arte individual. O sea, como si es artístico, pero es mi arte y no me importa si el resto como que combina, por así decirlo, sino como que también tiene que ser un arte característico del lugar, como que exprese las cosas del lugar. Sí, es lo mismo lo que decía como en los arquitectos, que ya se hacía como en la arquitectura individual, no se tenía en cuenta como el contexto y como la colectividad del lugar. Ujú. Entonces se hacían como los edificios por separado y ya se veía como la diferencia, lo mismo que decíamos como en los videos pasados, que Es lo como que se ve ahora, sí, ¿no? que Sí, lo que se ve que es lo ahora. que les decía que era como la decadencia de la arquitectura a Ajá. nivel de la Sí, ciudad, De la ciudad. que ahora lo que explican el eso era que cada quien hacía su edificio y tenía su arquitectura, pero que ya el tejido ya no era como esa simbología de Importante. que Ajá. yo conecto esto con esto de tal manera Ujú. mediante ese símbolo arquitectónico, Sí, no. sino que ahora es simplemente la ingeniería que pasas una calle y eso es lo que te deje la ciudad. Y hasta dónde va el límite del predio, por así Así, sí. decirlo, construye y ocupa, y lo importante es lo que se desarrolla en el interior, más no lo que, digamos, está pasando a su alrededor. Lo que decía que como que se pierde ese tejido social que más Sí, que todo se construye en una ciudad y en el rito ya como que se perdía, era como ya sí. cada cosa un camino diferente Y eso mismo individual. hace que la relación sea técnica y Y no Y no, no no artística. artística. Sí, o sea, Sí, como esa persona que decía que antes, por ejemplo, una simple casa como que causaba muchas cosas, o Sí, sea, como que le daba tranquilidad a los ancianos, pero también significaba como la las juventud, pesadillas de sí, los niños, pero también felicidad y todo eso, y que ahora es como sí, un lugar para dormir. como sí, una cajita y aquí hay un cuarto y refugiarse. aquí hay otra y ya. Sí, Ujú. pero simbología que no tiene. Sí, Sí, exacto, y exacto. no tiene como ese, o Esa sea, esencia. sentido, como, Sí, como ese arraigo. Por ejemplo, o sea, no es por nada, pero ahorita es como, listo, nos vamos a mudar, ay, listo, una casa nueva, estrenar esto, estrenar aquello. Antes era tan propio de cada persona, era su hogar, no era como así la casa, y ahí Sí. ahora me va a pasar un apartamento y ahora me voy a ir del país. Era como abrazarlo, mejor dicho, de por vida. Es que no solo Exacto. es lo que decíamos anteriormente, que no solamente era como que vivíamos ahí, sino que prácticamente dejábamos nuestra parte y nuestra Sí, esencia ahí ahí. mismo. Entonces prácticamente estábamos unidos y no era que estuviéramos como el edificio y nosotros solamente pasamos por ahí. Ujú.